Inicialmente, pues quiero agradecer a mis compañeros de mesa, panelistas, al doctor Garzón, que a pesar de sus múltiples ocupaciones y de que tiene hoy el desarrollo de un evento en Paipa, se tomó el trabajo de estar con nosotros. A nuestro compañero de asociación, a quien hacía muchos años no veía, el doctor Horacio Torres. Para conocimiento de ustedes, el doctor Horacio Torres es la persona que más sabe de rayos en Colombia. Sí. Y al doctor Wilson López, que pues amablemente también accedió a participar en este panel, en el cual, digamos, nos vamos a enfocar en el tema del rol de la educación en la consolidación de la paz. La educación en Colombia, o sobre la educación en Colombia se ha debatido mucho, se han planteado innumerables alternativas de cómo hacer que la educación básica, elemental, la educación terciaria, la educación superior, sean útiles para lograr el desarrollo del país. Y muchos de estos esfuerzos pues se han quedado realmente en el papel. ¿Sí? Nosotros vemos que hace exactamente 10 años se creó una comisión llamada la Comisión de Sabios, una comisión que estaba conformada por personalidades eminentes del país, entre los que podemos destacar el doctor Eduardo Posada, el doctor Fernando Chaparro, un gran científico colombiano que en este momento se encuentra en la Universidad de Nueva York, el doctor Ginás, y nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, formó parte también de esta comisión. En esta comisión se plantearon hace 10 años lineamientos muy importantes, hace 20 años. Esta comisión se planteó hace 20 años, en la que cosas tan, por decirlo de alguna manera, elementales, pero realmente importantes, se indicaron que se deberían seguir. Por ejemplo, el principio de petición y rendición de cuentas en todas las instituciones del país, entre ellas las instituciones educativas. La evaluación de su funcionamiento, para convertir en una actividad esto que se vuelva rutinario y entendido como que es una obligación que se tiene que realizar. La creación de trabajo conjunto entre las universidades y las empresas para desarrollar nuevas tecnologías, innovaciones orientadas a nuestra sociedad. Y se planteó como la educación para el nuevo milenio. Recuerden que esto se hizo en el año 1994. Esta misión, esta reunión de 10 grandes personalidades colombianas planteó que se debía tener un cambio educativo profundo, que era necesario cambiar los esquemas que nosotros veníamos utilizando en la educación para poder ser una sociedad de avanzada en educación en el siglo XXI. Y se referían al tema de la calidad. Es un tema que ha sido recurrente en todas las discusiones que se manejan en la universidad. La calidad era uno de los puntos más importantes, al igual que la democratización
y la descentralización. ¿Qué ha pasado en el entretanto? En el entretanto, ha ocurrido que ahora estamos hablando de un acuerdo por lo superior. Acuerdo por lo superior con una visión al año 2034, es decir, otro periodo de 20 años. Y que fue el resultado de un gran diálogo nacional entre diferentes instituciones de educación superior, estudiantes, gremios, que se marcó en 10 grandes puntos o temas de acuerdo, o lineamientos que deberían seguirse. Se hablaba de la educación inclusiva, en cuanto a que se diera un acceso universal, abierto, se dieran elementos de permanencia y que se llegara hasta la graduación. El tema de la deserción a nivel universitario es un punto también bastante álgido. Calidad y pertinencia. Ese punto de calidad y pertinencia de ese punto ya se había hablado hace 20 años también. Es decir, es un punto que llegamos, pasaron 20 años y está sin resolverse. Investigación en la cual se haga enfocada a la sociedad y con la participación también de la industria. En resumen, lo que podemos decir es que los puntos más importantes de lo que se debatió en esa oportunidad, que se planteó como lineamientos, pues todavía están vigentes. No hemos podido hacer el check-in, el chequeo de que eso se viene cumpliendo. Por eso, en estas circunstancias, yo quiero indicarle a mis compañeros panelistas que hagan pues un breve análisis enfocado en esos aspectos y pues quisiera empezar con el doctor Garzón. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alberto Grajales por la invitación, obviamente, de ASPREA y de la Konrad Adenauer, pues a este seminario bastante interesante y pertinente. Y bueno, doctor Grajales, lo primero que tendría que decirles es que, digamos, usted me cambió el escenario donde yo iba a hacer la presentación sobre un poco las reflexiones de cómo está funcionando hoy el tema de la educación superior, y lo hago en el marco precisamente de, no quiero hacer una presentación extensa, sino brevemente contarles de qué se trata el tema del Foro Permanente de Educación Superior, que ya no se llama Foro Permanente de Educación Superior, sino que se va a llamar a partir del próximo mes el Foro Permanente de la Educación y la Ciencia para el Desarrollo. Y cambia de nombre, ese foro nace en el 2009 como una especie de ejercicio académico, de reflexión, de análisis y de aporte y diálogos para mirar el tema de la educación superior precisamente. Y hoy, después de 5 años, se ha constituido como una de las redes más grandes de organizaciones, instituciones, gremios que trabajan el tema de la educación superior. Pero les decía que precisamente el foro cambia de nombre, y el foro cambia de nombre especialmente por la vinculación precisamente de 5 de los 10 miembros de la misión de sabios al foro. Especialmente la vinculación del profesor Carlos Eduardo Vasco, que fue el coordinador de la misión de sabios. Con él empezamos a hacer las reflexiones y precisamente, qué pena, tengo a las 12 en punto que salir porque precisamente a las 3 estoy instalando en Paipa una cátedra que creó el profesor Carlos Eduardo Vasco, que se llama la Cátedra Internacional de Educación Superior y Mundo Contemporáneo. Con Carlos Eduardo Vasco, con Fernando Chaparro, con Eduardo Posada, con Ángela Restrepo, con el doctor Aldana Valdés. Con ellos, digamos, de alguna manera empezamos a hacer las reflexiones sobre el tema de la educación superior, y el primer problema que encontramos precisamente era seguir dándole la definición de educación superior. Y eso tiene que ver con las reflexiones de lo que está pasando hoy con el modelo de la educación en Colombia. Entonces,
quiero básicamente referirme al tema. Bueno, esto es simplemente un tema de lo que ha trabajado y los objetivos que tiene el Foro Permanente de la Educación Superior. No me voy a referir, simplemente se los dejo para que ustedes lo revisen, pero quiero entrar, como son apenas 12 minutos, a hacer rápidamente como las reflexiones sobre qué está pasando hoy con la educación superior. Y aprovecho la cuña porque la vinculación de los miembros de la misión de sabios, y a propósito del año pasado, pues muere el primer miembro de la misión, que es Gabriel García Márquez. Digamos, él fue uno de los que participó en esa misión que trataba de desarrollar en un ejercicio de prospectiva, en un ejercicio de largo plazo, lo que había quedado planteado en la Constitución del 91. Realmente la misión de sabios se constituye al finalizar el gobierno del presidente Gaviria, de alguna manera esas recomendaciones son 7 tomos que realmente saben, casi todos hemos leído un tomo no más. Realmente mirar todas las recomendaciones son 7 tomos donde abordan desde el tema de la educación básica, la educación media, la educación superior y especialmente el tema de ciencia, tecnología y de alguna manera el tema de innovación. Y en esos documentos básicamente el ejercicio que tratan de hacer es mirar al 2019 cómo debería estar el país en materia de ciencia, tecnología, investigación y educación. El doctor Patarroyo hace muy poco, en una declaración que hizo en algunos medios, decía, todo lo que hizo la misión fracasó. Es un poco, digamos, pesimista frente efectivamente a que los gobiernos hayan hecho caso de alguna manera o incorporado en las políticas públicas las recomendaciones. Efectivamente, cuando uno mira lo que ellos recomendaron a lo que hay hoy, pues efectivamente uno encuentra unos grandes niveles de atraso de lo que debería haber hecho el país y que no se hizo. Y hay el ejercicio nuevo que hace el CESU, precisamente de tratar de hacer esa mirada. Un poco el problema que tiene el CESU es que inclusive nosotros le dijimos al CESU, ¿por qué no mira lo que hace 20 años recomendó la misión de sabios? ¿Sí? Decidieron como un poco dejar de lado el tema de la misión de sabios, tal vez ya son personas para ellos de pronto anacrónicas, de pronto por la edad de pronto ya no son tan brillantes como lo son tal vez los actuales miembros del CESU y decidieron que efectivamente pues no valía la pena de pronto, digamos, tomar en cuenta esas recomendaciones, sino, digamos, de alguna manera presentar unas nuevas recomendaciones al 2034. Son interesantes, vale la pena, digamos, mirarlas porque es un ejercicio, de alguna manera, consultando ciertos sectores de cómo debería, de alguna manera, ser la educación superior a futuro. Pero entonces, comencemos con las reflexiones y los problemas que uno encontraría hoy en el panorama de la educación superior. Primero, hoy las instituciones siguen pensándose como centro de atención el tema de formación y profesionalización. Vamos, el papel de la educación superior hoy está concentrado básicamente, y estamos hablando en educación superior según la Ley 30, en las instituciones técnicas, tecnológicas, las instituciones universitarias y las universidades, y se centran más que todo en el tema de formación de los estudiantes, profesionalización, y digamos se limitan un poco a ese tema, a pesar de que hacen esfuerzos en el tema de la investigación, a pesar de que hacen esfuerzos en el tema de proyección social, pero su centro de atención sigue siendo el estudiante, digamos. Es la razón de ser de las instituciones y digamos, eso puede estar bien. Cuando uno ya mira el tema, digamos, de coberturas y de cifras, efectivamente cuando uno habla de educación superior, la cobertura sigue siendo bastante baja. El gobierno pasado hizo un esfuerzo muy grande en mostrar una gran ampliación de cobertura, se pasó del 25 casi al 40% en cobertura, con algo de maquillajes en las cifras, por ejemplo, colocando todos los estudiantes del SENA como si fueran todos educación superior y efectivamente pues eso disparó las cifras. Estamos hablando de que el SENA contribuye a la educación superior en 500.000 estudiantes, es decir, en muchísimos estudiantes. Entonces, digamos, el tema de cobertura además tiene que ser hoy analizado con más profundidad, porque yo puedo decir que hoy tengo una cobertura del 40%, pero el país tiene un problema en la medición de la cobertura y es que la cobertura en Colombia se sigue midiendo por matrícula. Y eso es un error porque la cobertura real en educación superior es castigando la matrícula con la deserción. Y los últimos estudios de deserción, 5 estudios que han hecho desde la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional,
la Universidad Santo Tomás, el Tecnológico de Pereira, todas coinciden en que la deserción en la educación superior sigue cercana del 48 al 50%. Por lo tanto, la cobertura real no es del 40%, sino que si uno le aplica el tema de deserción, pues es efectivamente del 20%. El tema de cobertura sigue siendo un tema que hay que analizar mucho más a fondo si uno no analiza ese fenómeno del tema de la deserción. Ya lo decíamos, el tema de calidad, pues uno no sabe qué decir cuando se somete a las pruebas PISA, además lo hicimos voluntariamente, pero yo creo que nosotros sabíamos que someternos a las pruebas PISA era someternos a que no fuéramos a quedar en los primeros lugares. El país tiene que ser consciente que por lo menos en términos de estándares internacionales no es que estemos bien en el tema de la calidad, y uno internamente sabe que estructuralmente hay un problema de calidad que hay que entrar a resolver. El tema no es maquillar la calidad, no es hablar de calidad, no es crear discursos de calidad, sino es realmente adelantar acciones que garanticen que efectivamente el tema de la educación se mida por pertinencia, se mida por la capacidad de transformación, se mida por otros, inclusive por otros indicadores, no necesariamente los que nos plantea PISA, aunque cuando el país quiere entrar a la OCDE, acuérdense que en el Plan Nacional de Desarrollo pasado uno de los propósitos era entrar a la OCDE, creo que en ese Plan Nacional de Desarrollo seguirá siendo el propósito entrar a la OCDE, y eso nos obliga a que tendremos que seguir midiéndonos bajo estándares como el tema de PISA, que es obviamente una medición que hace la OCDE en el tema de calidad. A mí me parece interesante porque por lo menos nos hace reflexionar de que algunas veces somos vanidosos diciendo que nosotros somos el centro y el ombligo y que la educación en Colombia es de la mejor en América Latina, y eso, digamos, hay que ser sinceros, no es cierto, porque cuando uno lo mira en términos de calidad todavía estamos lejos, y lo que hay que hacer es trabajar muy fuerte por mejorar los indicadores, por lo menos internos. El otro tema es que obviamente que hay un tema todavía muy débil sobre articulación con los sectores reales. Digamos, hoy siguen las empresas, los sectores sociales, los sectores económicos diciendo, hombre, el estudiante que me llega a la educación superior no es un estudiante, no es un profesional idóneo para lo que necesita mi empresa. Casi que hay empresas que tienen que hacer procesos de capacitación propios en la empresa para que efectivamente ese profesional tenga las competencias, las habilidades y las capacidades, digamos, para cumplir básicamente con los temas que requiere hoy los sectores reales. Y entonces ahí hay un problema que uno encuentra de articulación. Y el otro tema es que, y estoy hablando solamente de algunos elementos, es que siempre se ha hablado del sistema de la educación, pero realmente el sistema como sistema no actúa como sistema. Y no actúa como sistema porque hoy las instituciones y la naturaleza de las instituciones es muy diversa, es muy heterogénea, y adicionalmente no hay puentes entre esas instituciones. Entonces, miren, solamente en el ministerio hay un chiste cuando una persona trabaja en el ministerio, porque se le pregunta siempre, ¿y usted en dónde está? ¿En Playa Alta o en Playa Baja? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el ministerio se divide hoy en los que están en educación básica y media, Playa Baja, y los que están en educación superior, Playa Alta. Ni siquiera hay una comunicación a veces entre los viceministros. La verdad es esa, nosotros a veces hemos estimulado que hagan un proceso de diálogo, que se integre, porque si no, no se va a poder pensar a la educación como un sistema. Gabriel García Márquez decía una cosa muy hermosa, y es que cuando hablaba de la educación decía desde la cuna hasta la tumba. Y desde la cuna hasta la tumba quiere decir que si uno no tiene un sistema articulado, obviamente uno tiene que garantizar que desde que el estudiante entra a básica y media tenga todo un proceso articulado hasta que llega a la superior. Hoy, vuelvo a decir la superior, se habla de universitaria, técnica y tecnológica, y adicionalmente otro sistema que está totalmente aislado, que es el famoso formación para el trabajo y el desarrollo humano. Miren, en formación para el trabajo y desarrollo humano, que es lo que se le conoce como técnica laboral, que no es considerado educación superior por la ley 30 del 92, esa formación para el trabajo y desarrollo humano tiene hoy casi 2 millones de estudiantes, muchos de ellos en el SENA. Entonces uno no puede tampoco desconocer, digamos, y lo peor es que hoy, por ejemplo, las grandes universidades, cuando se refieren a esas instituciones, hablan las instituciones de garaje. La institución de garaje uno ya sabe a qué se refiere, a esas instituciones que no tienen calidad, que no tienen pertinencia, y para rematar que casi ni siquiera tienen vigilancia en los temas académicos por parte del ministerio, porque no es competencia ni siquiera del Ministerio de Educación Nacional entrar a revisar qué es lo que están ofreciendo
estas instituciones que ofrecen cursos de lo que ustedes se imaginen. Entonces, eso nos obliga a repensar hoy el sistema. Entonces, ¿cuáles serían como los retos ya para finalizar? Solamente el comienzo de la reflexión, porque realmente lo que uno aquí deja simplemente es una cantidad de inquietudes y de retos de decir, bueno, ¿y cuáles serían los retos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas? Y sobre qué hay que empezar a trabajar. El tema que me han invitado se llamaba ordenamiento territorial y educación, y el rol de la educación en el tema de la paz y del posconflicto. Nosotros precisamente hemos estado trabajando el tema, bueno, aquí con el profesor Darío en la red RINDE, de alguna manera hemos trabajado también todos los temas de ordenamiento territorial y hemos tratado también de vincular el tema de educación. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando a través del foro unos foros en todo el país sobre el tema de justicia transicional, tratando de vincular a la educación superior en el tema de la justicia transicional. Y lo que uno encuentra es que hoy, desafortunadamente, las instituciones y en general la educación superior en Colombia está un poco de espaldas al tema de paz. Digamos, claro, uno no puede obviar el papel fundamental que hoy está cumpliendo la Universidad Nacional, donde se están desarrollando unos grandes foros para hacer las discusiones y análisis de paz. Pero eso que ocurre en la Universidad Nacional no ocurre en todas las comunidades académicas de todas las universidades del país. Esa es la verdad. Es una preocupación inclusive de algunas universidades públicas, pero uno encuentra muchas veces en las universidades privadas cuando uno habla del tema de paz y como que abren los ojos y dicen, no, claro, soy capaz, y muchas otras eslogan de que estamos comprometidos con la paz, pero cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Cuál es su vinculación? ¿Qué hay en el currículo? ¿Qué es lo que ustedes están estudiando para diseñar los escenarios del posconflicto? Y ahí entonces uno encuentra un vacío gigantesco, digamos, y está un poco en penumbra el tema de cuál es el papel realmente que hoy cumple la educación en el tema de la paz. Eso es un tema preocupante porque yo creo que hay que empezar a preparar precisamente a las instituciones para que ellas a su vez preparen a los colombianos para el tema del posconflicto. Miren, algún día estábamos hablando con el padre Darío, y lo digo porque la Comisión de Conciliación Nacional hace parte del Foro Permanente de Educación Superior. Por aquí atrás hay un alemán muy amigo que es fundamental en la Comisión de Conciliación, y decía el padre Darío, mire, las cosas en La Habana son mucho mejores que lo que pasa en Colombia. Es decir, ¿quién fuera a creerlo? Cuando uno mira La Habana uno dice, no, ese escenario allá es dificilísimo, con esas declaraciones uno no siente que haya ambiente, pero decía, es mejor el ambiente con todas las dificultades que hay en La Habana que el ambiente que hay en el país. El país no tiene realmente un ambiente de paz, digamos, más allá de los eslogan, más allá un poco de los discursos. Cuando uno entra y va a las regiones, cuando uno va al territorio, uno encuentra que la gente tiene otro pensamiento y otra perspectiva de lo que significa la paz y la reconciliación. Entonces, yo sí creo que la educación debe cumplir un papel fundamental. Y ahí entonces uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, en términos muy macro y muy estructurales, hay que repensarse la educación como sistema. Yo creo que eso es muy importante. Hoy se está discutiendo una cosa que puede llegar a ser muy interesante, inclusive para ustedes que se formaron en Alemania, de alguna manera, que hicieron estudios en Alemania, y es que hoy se está planteando la posibilidad de cambiar el concepto de educación superior a educación terciaria. ¿Eso qué significaría? Tratar de copiar un poco el modelo alemán, y es empezar a promover mucho más la formación técnica y tecnológica, o la técnica pero especializada, y el tema de la universidad aparte. Hoy ya vi algunos elementos que, vamos a ver si hoy el ministerio da pistas, pero aparentemente la ministra quiere proponer en el Plan Nacional de Desarrollo casi un cambio en el modelo para plantearse un modelo de educación terciaria donde hayan solamente dos tipos de instituciones, uno que sean las universidades dedicadas al tema de la investigación y al tema de la formación universitaria, y otro a la formación profesional. Pero eso sí es un reto grandísimo, porque tocaría organizar a todas esas instituciones para que efectivamente puedan cumplir un papel claro
en términos de lo que significa la formación profesional, pero un papel claro en términos de mirar cómo se incorporan los temas de tecnología, de ciencia y cómo se fortalece muchísimo ese tema de formación técnica y tecnológica. Fortalecer la formación técnica y tecnológica no es como erradamente se piensa que hayan más estudiantes estudiando técnica y tecnológica, porque si yo no reestructuro las instituciones, no las doto de capacidades para una buena formación profesional, como se dice, se pierde el año. Pasar de la matrícula a la transformación social. Yo sí creo que la universidad y en general las instituciones universitarias tienen que actuar más en la sociedad, tienen que ser motor de transformación, motor de cambio, tienen que meterse a mirar cómo solucionan los problemas y por lo tanto el papel de la universidad en el posconflicto es fundamental, como yo lo decía. Obviamente pensar en términos de calidad, de excelencia, de pertinencia. Hoy precisamente tenemos la cátedra que vamos a hacer, son 3 días metidos reflexionando sobre lo que se llama la articulación entre aseguramiento y acreditación. Y es que hoy apenas si un 10% de las universidades en Colombia están acreditadas en alta calidad. Apenas un 10%. Y voy a contarles una infidencia pues, que no debería contar. La primera universidad, además de la nacional, para no meternos aquí en lío, que debería estar acreditada en alta calidad, ¿cuál es? ¿Cuál? Los Andes, ¿sí o no? No está acreditada en alta calidad. Por un problema administrativo, pero hoy, precisamente hoy, tuve un problema con la cátedra, porque parte de los que iban a ir a la cátedra están hoy en visita a los Andes porque están en el tema de la reacreditación. Pero por un tema administrativo, la universidad perdió la acreditación de calidad. Pero no importa, porque nadie duda de la calidad de reconocimiento y el prestigio de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Por lo tanto, el tema de la acreditación de calidad, ese 10% de instituciones que tienen hoy acreditación de las 286 que existen en el país, ese 10% muchas veces lo hace mucho más por un tema de maquillaje y demostrar que realmente porque uno vea y sienta que se hayan incorporado elementos de calidad y de excelencia. Entonces, yo creo que ese tema del modelo mismo hay que revisarse. Y lo mismo, entonces, cuando uno habla de aseguramiento, habla de unos mínimos para poder funcionar o para poder tener programas, y hoy tenemos ese caso patético de una institución como la Universidad San Martín, donde el problema no es la Universidad San Martín, son los estudiantes y docentes que hoy están en un limbo sin saber para dónde coger y el Estado sin tener claridad de cuál es el rumbo o cómo darle solución al problema. Entonces, eso demuestra la crisis que hay hoy de todos modos en el sector. Hay que articular necesariamente la educación al sector real. Hay un reto que no hemos podido cumplir. Nosotros inclusive tenemos unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y creo que también del Banco Mundial para crear el famoso Marco Nacional de Cualificaciones, que es de alguna manera meter a las instituciones en el tema de las competencias, que no son solamente laborales, sino son competencias hoy mucho más integrales, mucho más holísticas, mucho más inclusive desde el tema del enfoque del desarrollo humano, unas competencias que garanticen que efectivamente lo que hoy forman nuestras instituciones sea lo que realmente necesita el país. Hoy el único que está trabajando Marco Nacional de Cualificaciones es el SENA, que va muy bien, va muy avanzado, pero el resto de instituciones de educación están por fuera. Inclusive muchas universidades dicen, a mí no me hable de competencias porque me rompe mi tema de autonomía. Por lo tanto, mi problema no son competencias. Pero la realidad en el mundo, en Alemania, cuando hay el tema, la preocupación de la educación, es competencias. Y es cómo yo garantizo las competencias que necesita el país para lo que yo quiera hacer con el país, para lo que yo quiera hacer con el país. Y obviamente convertirse en motor para el desarrollo, la competitividad, la reducción de la pobreza y especialmente para la paz. Qué pena, me pasé de los 12 minutos, eran algunas reflexiones que espero sirva por lo menos para que de alguna manera entren en debate o por lo menos en una reflexión de lo que hoy debería ser el modelo de educación. Y yo sí creo que vale la pena aprovechar el tema de la experiencia, las buenas relaciones con Alemania y mirar cómo realmente, por ejemplo, un proceso de cooperación con Alemania se enfoque, por ejemplo, en el tema de la educación. En mi concepto sería un tema muy interesante, se los dejo en la mesa para que lo estudien y cuenten con nosotros para ese propósito. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor Garzón. Yo creo que pues han sido
puntos muy importantes de reflexión y que, basado en la motivación que tenemos al encontrarnos nosotros aquí, pueden ser también puntos muy motivantes para que nosotros como agremiación, como asociación, empecemos a debatirlo de manera interna, ¿sí? Y a nivel de las comunidades también. Ahora doy la palabra a nuestro asociado y compañero, doctor Horacio Torres, quien tiene también unos puntos interesantes relacionados con el tema. Gracias, Alberto. Pues yo me siento hoy muy contento de volver al espacio de Asprea y volverme a encontrar con amigas y amigos para ponernos al día desde la última vez hace años que no nos veíamos. Debo agradecer a Asprea en cabeza de Alberto por la invitación y a la Fundación Konrad Adenauer y al TAD y a la BENCET por abrir este espacio de discusión sobre temas relevantes para el país. Yo considero que este tema de educación es más que pertinente no solamente en la Colombia del posconflicto, sino para el futuro de ese conjunto de personas que no son necesariamente una, pero sí unidas por lazos históricos, culturales, étnicos, idiomáticos que llamamos la nación colombiana, porque creo que es responsabilidad ética de nuestra generación dejarle a nuestros pequeñines de hoy una nación, ojalá en paz, mucho mejor de lo que fue durante nuestra permanencia en permanente conflicto. Yo debo felicitar a Asprea por esta convocatoria para motivar la creación de lo que han llamado círculos de discusión para ir ambientando la paz. De acuerdo con mi experiencia académica y profesional y en concordancia con los objetivos del seminario de generar espacios de análisis y conocimiento de los grandes retos que vendrán a partir de la firma de los acuerdos de paz y que se vaya generando el ambiente propicio para su implementación en todas las comunidades, pongo a discusión en estos 12 minutos 5 argumentos basados en el documento Acuerdo por lo Superior 2034 del Consejo Nacional de Educación Superior, del cual fui durante 2 años miembro, y que considero que este documento, más que un acuerdo, se percibe como una lluvia de ideas contrapuestas en muchos casos, pero que sirve de base sobre muchos temas de la educación superior colombiana. Primer punto, el diagnóstico, abro comillas. La baja calidad de la educación formal en los niveles primario y secundario incide negativamente sobre la educación superior, sobre la eficiencia y efectividad del sector productivo, científico y tecnológico y sobre los elementos civilizadores y el desempeño cultural y cívico de la población. El impacto negativo se observa también en la calidad de la fuerza laboral, así como en la falta de valores de solidaridad, convivencia pacífica, respeto por la vida y la equidad, cierro comillas. Esto es tomado de uno de los 7 tomos de la Colombia al filo de la oportunidad del informe de la misión de sabios. Y al cumplirse 20 años de ese informe, este planteamiento sigue vigente y no cesan los cuestionamientos acerca de las razones por las cuales Colombia no logra un avance más vertiginoso en el fortalecimiento de su educación, sin desconocer los éxitos alcanzados en cobertura. Ya el doctor Garzón ha planteado unos elementos con los cuales estoy de acuerdo, porque no se tiene en cuenta la parte de deserción y los estudiantes del SENA, pero que se ha hecho en medio de situaciones complejas de violencia, narcotráfico, guerrilla, corrupción, lo cual permite seguir visualizando al país como uno rico en oportunidades
para mejorar este aspecto esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, que es la educación. Y a nivel de educación superior, las principales problemáticas planteadas se relacionan con planta docente de bajo nivel y mal remunerada, la educación como lucro, esa es la noticia de los periódicos de hoy en primera página, la baja acreditación de programas, la sobreoferta de ciertas especialidades, la baja inversión en ciencia y tecnología, en innovación también, falta de un segundo idioma, internacionalización de los programas y ausencia de una real y efectiva relación universidad-empresa, entre muchos otros aspectos. Cuando uno lee documentos como el de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, plantea 5 aspectos relevantes que de desarrollarlos como política de educación superior colombiana podríamos avanzar enormemente. Ellos son lograr una cobertura del 50% en educación superior, establecer relaciones entre equidad, calidad y pertinencia, mejorar la solidez y el alcance del sistema de aseguramiento de la calidad, forjar vínculos sólidos entre las instituciones y las empresas de todos los niveles de la educación superior y quinto, aumentar la inversión en la educación de posgrado, la investigación y el desarrollo. Yo agregaría que Colombia no debe tener un modelo exactamente igual al que muchas veces queremos copiar de países asiáticos o europeos como Alemania, pero sí es pertinente revisar las políticas de cobertura, acompañamiento, impacto y proyecciones futuras dentro del entorno social y económico que ya se ha analizado en el foro anterior, que caracteriza a nuestro país para lograr un modelo propio basado, ojalá, en centros o institutos de investigación, desarrollo e innovación y no necesariamente como lo tenemos hoy en día basado en facultades. Pero es fundamental insistir que en nuestros días la principal deficiencia de nuestros profesionales no está solamente en su formación tecnológica o científica relacionada con sus respectivos campos de acción, sino en la laxitud de los principios ciudadanos y éticos en muchos de ellos. Segundo argumento que quisiera poner a discusión es el modelo para la educación superior. Existen un sinnúmero de estudios y propuestas de los modelos a seguir para cambiar y mejorar, pero lo cierto es que en las últimas décadas los resultados de mejora en la educación aún no colman las expectativas frente a las recomendaciones de organismos expertos en educación. Hoy en día, el modelo existente para educación superior en todo el país, y me atrevería a pensar en la mayoría de países latinoamericanos, para el caso colombiano, está basado en la llamada muy familiarmente Reforma Patiño de la Universidad Nacional de Colombia, que el año entrante cumple 50 años y se hizo con base en una Colombia muy diferente a la de hoy. Ayer a esta hora hacíamos una reunión para conmemorar precisamente esta reforma en la cual planteamos los aspectos sobre el modelo, cómo y para qué ha servido y si se necesita una reforma y otro modelo para continuar en educación superior. Sobre este modelo, con anterioridad a 1965 y con el predominio de las profesiones clásicas, la cátedra universitaria fue un mecanismo que permitió que 2 procesos de recontextualización, el contexto de lo profesional y el contexto de la docencia, se coordinaran. El que tenía lugar a través de la práctica en las empresas donde ejercía como profesional el eminente docente y el que tenía lugar a través de las instituciones de educación como la universidad. Este buen ejemplo se vio, por ejemplo, discúlpenme la redundancia, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, en donde perfectamente se debía ese proceso de recontextualización
excelentes profesionales en ingeniería eran los profesores que luego dieron, en otro contexto, la educación en el área de ingeniería. Esta coordinación de procesos permitió una excelente formación profesional. En 1965, con la llamada Reforma Patiño, en la Universidad Nacional, aquí hago un paréntesis, si ustedes observan, el escudo de la Universidad Nacional fue hecho en el año 30, en la década del 30, y tiene 5 divisiones. Y esas 5 divisiones eran las 5 facultades que en ese momento existían en la universidad. Facultades de ingeniería, facultades de agronomía, de artes, de derecho, que luego pues, se hace en la reforma dentro de un contexto que era la Alianza para el Progreso, que nace como una iniciativa de un pacto de Uruguay a raíz de la Revolución Cubana, y todo esto pues arranca con un nuevo modelo en Colombia. Esos 2 procesos de recontextualización se separaron, que es fundamentalmente la reforma, con lo cual se ganó autonomía académica universitaria, pero se perdió la importante y necesaria relación con el llamado, y digo llamado sector productivo porque parece que la academia no es productiva. La reforma Patiño definió la labor de la universidad como de investigación y docencia, y fue la primera vez que explícitamente en una reforma se habló sobre investigación. Sin embargo, la universidad, cuando se hace un análisis de lo que fue después del 65, no asimiló bien esta reforma por diferentes razones, algunas de ellas atribuibles a la cultura del profesorado, pero fundamentalmente atribuibles a la falta de inversión y políticas en una potencialización adecuada de la investigación. Y la reforma Patiño vino a sobreponerse a las estructuras docentes tradicionales de formación de profesionales. Es importante evaluar aquí que, por ejemplo, la universidad como política envió durante esta década del 70-80 más de 700 de sus docentes a maestrías y doctorados en muchos países del mundo, entre ellos pues, fundamentalmente Alemania, y lo que hoy en día vemos como grupos de investigación pues nacen precisamente de esa experiencia que tuvimos con la experiencia de estar en otro sistema como el alemán y otros países. Y hoy, después de 50 años, seguimos hablando reiteradamente en espacios como este de la necesaria relación empresa-universidad, que aunque se da en casos puntuales, pero no como un sistema. Pero seguimos reproduciendo un modelo de educación superior de 50 años con unas realidades muy diferentes a las actuales y basado en organización de facultades. Cuando la experiencia nos ha mostrado en quienes hemos trabajado en la parte de investigación que la investigación y la innovación no son propios de una facultad, sino, por ejemplo, solo para colocar un ejemplo, la problemática del agua, no solamente en Colombia, sino en el mundo, nos preguntamos a qué facultad se debe colocar y quién la debe generar. Y creemos que es en ingeniería porque es un recurso para generación de energía eléctrica como realmente se da, pero también es un recurso y una investigación que debe estar en física o en química como departamentos porque el agua debe analizarse desde sus características, pero también debe estar en economía porque es un recurso natural renovable e ilimitado y que es factible su inclusión dentro de la esfera económica, o en las ciencias sociales porque de acuerdo con la
ONU, el agua es esencial para la vida, crucial para aliviar la pobreza, el hambre y la enfermedad y crítica para el desarrollo económico. Si hacemos análisis similares, podemos llegar a que problemáticas como precisamente la violencia, la biotecnología, la energía, etcétera, etcétera, pues no deben pertenecer ni pertenecen a la esfera de una facultad, sino que es lo que hemos llamado interdisciplinario, o sea, la disciplina de las ciencias básicas, de las ciencias sociales, de la ingeniería, que son las que permiten un desarrollo equitativo y de esa manera dar respuesta a todas estas problemáticas. Y es claro concluir que la actual infraestructura y modelo de educación superior en Colombia responde precisamente a lo que usted había analizado, a una formación profesional, pero particionada y tecnocrática, es decir, el gobierno de los técnicos, sin relación con resultados investigativos que den una formación integral que responda holística e integralmente a las problemáticas propias del país y del mundo y que permita desarrollar lo que tanto hemos hablado de investigación, desarrollo, innovación alrededor de problemáticas definidas. Aunque está comprobado que la tecnología hace posible la acumulación ilimitada de riqueza y con ello la satisfacción de una serie en aumento de deseos humanos, países como Colombia parecen no haber entendido bien ese postulado y con frecuencia los políticos de profesión y las entidades estatales de planeación lo plantean como discurso, uno de los mejores discursos sobre ciencia y tecnología que entre otras lo preparó uno de los profesores de la Universidad Nacional, fue el discurso de posesión de Ernesto Samper, y todos sabemos cuál fue el aumento en ciencia y tecnología durante ese gobierno. Sin proyectar un plan basado en sinergias entre la academia, el Estado y el llamado sector productivo en apropiación de recursos y políticas para plasmarlo en realidades. Prueba de ello son los bajos índices de recursos dedicados a investigación de ciencia y tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto menor al 0,5%, muy por debajo del promedio latinoamericano. La inversión en investigación, desarrollo e innovación es insuficiente y como consecuencia gran parte de los productos y servicios desarrollados en Colombia se basan en fórmulas elaboradas por terceros en otros países y nuestros profesionales las aprenden y las replican en el llamado sector productivo. Por esta razón, muchos de los bienes y servicios ofrecidos por los colombianos no son lo suficientemente sofisticados para conquistar mercados de países desarrollados. La inversión en investigación, desarrollo e innovación en Colombia por empresa es significativamente inferior, por ejemplo, a lo de Estados Unidos, 15% contra 8% comparativamente, y no existe un esfuerzo conjunto de la industria para fortalecer el I+D+D para el sector como un todo. Tercer argumento que quisiera plantear es la educación como un derecho y no como un servicio. Se requieren cambios urgentes no solo en efectivas políticas de Estado, serias y sostenibles de largo plazo y con una nueva estructura educativa que abarque todos los sectores de la sociedad y que permita resolver las necesidades del país. Por ejemplo, es importante que en las políticas de educación superior quede explícito que el acceso a la educación superior es un derecho fundamental de los ciudadanos. Cuando uno analiza los 136 puntos del documento del CESO, los 10 temas, en ninguno se encuentra qué es la educación superior, un servicio o un derecho, y lo cual implica, si es un derecho, no solo una declaración formal, sino la responsabilidad del Estado para hacer efectivo tal derecho como una forma de promover el desarrollo de la sociedad y del país. La implementación de estrategias para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ingresar a la educación superior implica un aumento considerable del presupuesto nacional para este nivel de la educación, pero sin embargo seguimos buscando
a través de estampillas los pocos dineros para sostener una universidad. No obstante, también es importante resaltar que el hecho de que la educación superior sea un derecho fundamental no significa que deba ofrecerse de manera gratuita a todos los ciudadanos. Posiblemente la mejor fórmula será que los ciudadanos hagan aportes para su educación superior de acuerdo con sus condiciones económicas. El cuarto aspecto es el aseguramiento de la calidad en la educación superior, que también se había referido el doctor Garzón, y es muy pertinente en una de las propuestas del documento CESO de crear la Superintendencia de Inspección y Vigilancia de la Educación para que reciba la delegación que actualmente está en el Ministerio de Educación Superior y en los entes territoriales, era lo que se conoce todavía como el CONACES, y del cual también hice parte. Por supuesto, resulta condición indispensable que esta superintendencia esté separada administrativamente y tenga plena autonomía académica. Y finalmente, y creo que es uno de los puntos más importantes para abrir la discusión, son los principios éticos en la educación superior. La formación de individuos con principios éticos y ciudadanos sólidos es tarea de todos los niveles de la educación y, por supuesto, de los padres de familia. La formación ética y ciudadana se inicia en la cuna, se desarrolla en el entorno familiar y educativo y se refuerza en todos los ámbitos sociales a lo largo de la vida. Por lo anterior, no se puede pretender en dejar solo en manos de la educación, sea ella básica o superior, la formación ética y ciudadana de los estudiantes que pasen por ella. Sin embargo, sí es tarea del sistema, como sistema de educación superior, reforzar y complementar y en algunos casos corregir las competencias éticas y ciudadanas adquiridas por los estudiantes en sus hogares, sus colegios y sus diferentes relaciones interpersonales en la niñez y la adolescencia. Se puede afirmar que en nuestros días la principal deficiencia de nuestros profesionales no está en su formación tecnológica o científica relacionada con sus respectivos campos de acción, y lo hemos vivido aquí en Colombia, sino en la laxitud de los principios ciudadanos y éticos en muchos de ellos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Bueno, cuidado, Carlos. Bueno, muchas gracias, doctor Garzón. Bien, antes de dar la palabra al profesor López, quería solicitarle a los asistentes que si tienen preguntas vayan escribiéndolas en los papeles que les están dando, a fin de que al final del panel tengamos un pequeño diálogo también con el público asistente. Doctor López, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo concuerdo con que hay una falta de debate riguroso sobre lo que significa la educación para la paz, aun cuando hay un tema de iniciativas de universidades por la paz y aun cuando en diferentes foros se habla de educación por la paz y para la paz, nunca se profundiza en qué significa eso. Yo voy a tomar algunos puntos que, además de que, pues aquí lo más relevante que hago es que soy investigador en temas de perdón, reconciliación y trabajo con qué pasa con la gente que está trabajando con víctimas, victimarios en terreno y qué tipo de trabajo se está haciendo y en todo el país. Estamos haciendo unos foros en donde estamos recorriendo todo el país viendo lo que está ocurriendo con temas asociados a esto. Primero, una educación para la paz necesita pasar por reflexiones en torno a las víctimas. Contamos con más de 6, 7 millones de víctimas y yo no veo ni en el Ministerio de Educación ni en ni en los responsables de este tema una reflexión sobre el tema de las víctimas. El tema de las víctimas es un tema de largo plazo. Usted no puede pretender, este país no puede pretender que vamos a construir una cultura de paz sin pasar por reflexionar
y por educar en relación con lo que significa ser víctimas. Aquí hay una serie de peligros, los peligros, por ejemplo, que están ocurriendo alrededor de las exigencias de perdón. La gente no entiende que, que el perdón no se puede exigir. Segundo, los peligros de ontologizar la memoria. El papel de la memoria en este asunto tiene que tener, yo lo he hablado con personas incluso del Centro de Memoria Histórica, sobre lo que me parece a veces la manipulación de la memoria y el énfasis en la memoria y el límite que debe tener eso. Tercero, los peligros de no tener un trabajo continuo. Hoy yo creo que uno de los problemas más graves que tiene el tema de la unidad de atención a víctimas y el tema del manejo de las víctimas tiene que ver con que estos procesos no son continuos. Al no tener continuidad en un trabajo permanente con las víctimas, vamos a tener potenciales vengadores. Eso es un tema que es muy relevante al pensar en programas de educación para la paz. Los peligros de seguir construyendo una educación no inclusiva, los peligros de no tener reconocimiento, el reconocimiento que la sociedad debe hacer de las víctimas. O sea, el tema de las víctimas no es de las víctimas solamente, sino es un tema de la sociedad entera. Si la sociedad entera no genera programas de educación donde dimensione lo que significa vivir con 7 millones de víctimas en todo el país y más aún en los territorios, en lugares distintos a Bogotá, este asunto no va a tener un buen futuro. Tercero, debemos tener claro el tema, ya creo que son quinto, las ambigüedades en la comunicación de parte del Estado para con los temas que tienen que ver con víctimas y con ofensores. Y a propósito, no utilizo la palabra victimarios. Aquí es necesario hacer una reflexión permanente y la sociedad no lo está haciendo como debe ser. Una buena parte de los que se llaman victimarios, creo que alrededor, la Agencia Colombiana para la Reintegración habla de 60%, fueron víctimas. El reclutamiento de menores por todos los actores del conflicto genera inmediatamente víctimas en la guerra, victimarios en la guerra. Y ese tema es un tema que no se ha reflexionado, el papel suficientemente de los ofensores y cómo vamos a orientar una educación para la paz teniendo en cuenta esos límites borrosos entre temas como víctimas y ofensores. Tenemos un problema fuerte, es que los medios de comunicación, así como el Estado ha sido ambiguo, y los medios también de comunicación también han sido permanentemente ambiguos en comunicar sobre la paz. Es difícil que todas las encuestas que vivimos viendo cuando testean qué está pasando con la gente que también positivo ve el tema de los tratados de La Habana, y todo el mundo dice, no, eso es un fracaso, eso se está haciendo mal, no sé qué. Cuando hacen esas encuestas pasa eso y la gente pregunta ¿por qué? Pues porque la sociedad entera ve un mensaje ambiguo y desafortunadamente ni el Estado ni los medios de comunicación están haciendo una pedagogía para la paz y para el, entre comillas, posconflicto, que es un término que me parece siempre difícil y complejo, porque nosotros seguimos en el conflicto, no es sino que ustedes vean, si no lo saben, Tumaco, y aquí no se habló suficientemente de eso, y Buenaventura, que son lugares donde hoy están ocurriendo cosas terribles y donde si usted habla con Médicos Sin Fronteras, se dan cuenta que, y cuando uno va a las regiones, se dan cuenta que hay muchos lugares donde el conflicto se sigue dando y que no necesariamente, como se ha dicho, los tratados de La Habana van a resolverlo, van a resolver y van a llevarnos a que realmente eso pase, hagan cambios, si no hay, como se dijo aquí en una conferencia anterior, un rediseño institucional serio. Ese rediseño institucional implica también sinergias, no hay sinergias entre los diferentes actores dentro del Estado. El Ministerio de Educación no tiene programas orientados a esto, parece que fuera por un lado, la Agencia Colombiana para la Reintegración por otro lado, la Unidad de Atención a Víctimas por otro lado, y el Ministerio de Justicia por otro lado, el PATCIVI y el Ministerio de Salud por otro lado, y resulta que en las regiones sí que se necesitan sinergias. Por lo tanto, es necesario identificar recursos y capacidades, promover los recursos propios, porque como aquí se dijo, las comunidades en los territorios tienen montones de experiencias exitosas
sin actores, sin agencias, sin actores externos que han sido exitosos en términos de educación para la paz y que desafortunadamente, claro, no son suficientemente visibles porque se hacen desde las comunidades donde no hay ni medios de comunicación, y creo que, por ejemplo, iniciativas como crear un foro permanente de educación para la paz sería realmente pertinente, donde haya una línea completa de trabajos de reconocimiento y visibilizar las prácticas pedagógicas exitosas para la paz. Nosotros, no sé si saben, tenemos un par de premios Nobel alternativos de la paz, por la paz, y lo han ganado comunidades que han desarrollado estrategias de supervivencia y sobrevivencia en medio de 3 actores violentos, como en la India, en Santander, que fue uno de los que ganaron ese premio, donde lograron sobrevivir ante 3 o 4 actores con prácticas que son exitosas y que deberían, por ejemplo, replicarse y hacerse más visibles. Evidentemente deben hacerse diseños pedagógicos diferenciales, es decir, los diseños pedagógicos para la paz no se pueden hacer desde los escritorios en Bogotá, sino que es necesario hacerlos desde lo local y lo regional. Tenemos que hacer diseños pedagógicos diferenciales también en el sentido de la diversidad cultural que tenemos. No está bien, o sea, las cartillas que se diseñan, los materiales que se diseñan para la convivencia no pueden ser diseñados en forma nacional, es necesario diseñarlos en forma local, porque por la diversidad tan grande que todos sabemos que se tiene en el país en términos culturales. Es necesario hacer diseños orientados a transformaciones y fortalecimiento en términos socioafectivos, sociomorales y comunicacionales. Aquí en las 2 presentaciones, excepto en la parte final de lo que habló mi anterior colega, se enfatizó en el tema ético. Todos nuestros diseños están orientados a desarrollo cognitivo, al desarrollo cognitivo, pero el premio Nobel Heckman, que estuvo aquí hace como 6 años, en un evento que se inventó para lanzar el programa de Cero a Siempre, mostró un montón de estudios que generaban que hay una relación entre desarrollo cognitivo, productividad y desarrollo socioemocional. Es decir, a nosotros no nos basta, y más por la historia de 60 años de guerra y más, no nos basta con enfatizar que la gente aprenda a desarrollar competencias para la productividad y competencias para la eficiencia en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos que enfatizar en el desarrollo socioemocional, sociomoral. La gente vive preguntándose, pero ¿y eso cómo así? ¿Qué hacemos para el tema de la corrupción, que es un elemento central, de acuerdo al índice global de paz, en todos los escenarios de violencia en el mundo? Pues el tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con desarrollo moral. Eso lo han llamado los documentos del ministerio, lo llaman competencias blandas. Yo no sé por qué las llaman competencias blandas. Si nosotros todos los días salimos a la calle y vemos que pasan montones de acciones que tienen que ver con el desarrollo socioafectivo y socioemocional, y los desplazamos, y sistemáticamente los desplazamos, cuando en el fondo de la guerra tenemos problemas de comunicación, de asimetrías en el manejo del sufrimiento. ¿Por qué nosotros no somos sensibles la mayor parte de la gente no es sensible a la guerra? Porque tenemos una asimetría que tiene que ver con la distancia psicológica. Eso no es mío, eso no me compete, eso es de otros. Lo que decía el gobernador ahora, generamos distancia psicológica sobre el sufrimiento, sobre lo que ocurre más allá de lo que a mí me compete, y esas distancias se generan desde la educación en el nivel preescolar y en la primaria, y evidentemente no comprometen solamente al sistema educativo, sino también desbordar la noción de educación, no solamente en el sistema, en la escolaridad, sino en lo que pasa con la familia y en lo que pasa en los hogares. El no poner atención al desarrollo socioafectivo y el no poner atención al desarrollo de competencias comunicacionales no permite que nos movamos a una educación para la paz. ¿Qué significa competencias comunicacionales? Que yo aprenda a escuchar al otro. Eso parece sencillo, pero es complejísimo. Que yo aprenda a no agredir al otro cuando el otro opina en forma distinta. Eso parece sencillo y parece una competencia blanda, pero no es una competencia blanda en medio de un país en guerra donde la mayor parte de los homicidios de hoy tienen que ver con riñas callejeras.
no tiene que ver ni siquiera con los actores en el conflicto armado. Entonces, una educación para la paz que no enfatice en desarrollo socioafectivo y en desarrollo moral y en competencias comunicacionales, perdón, pero no sé de qué estamos hablando. Por último, que estoy intentando respetar los 12 minutos, aquí es necesario hablar, se ha hablado de educación para la convivencia en el ámbito del Ministerio de Educación y hay una ley de convivencia escolar. ¿Qué ocurre cuando uno va a ver las escuelas? Que es una ficción. La gente no ha reflexionado qué implica hacer convivencia escolar. Se queda en el papel. Y resulta que convivencia escolar, repito, pasa por generar, que es central en el desarrollo de una educación para la paz, pasa por generar acciones concretas en las escuelas como aquí también se dijo, que no es solamente un tema de la escolaridad media, sino en el tema universitario. No se está haciendo. No hay realmente acciones para que el tema de la convivencia, de saber lo que eso significa y de lo que eso implica, se esté dando. Cuando uno aborda los temas de paz de las sociedades que van a los posconflictos, a la posguerra, dice, hacen ecuaciones, perdón, memoria, olvido, verdad, reconciliación, paz. Y resulta que nosotros no sabemos en Colombia, y lo digo porque, por ejemplo, la investigación que nosotros iniciamos sobre perdón, hay muy poca investigación sobre perdón hecha en Colombia por colombianos. La investigación que hicimos sobre perdón mostró que nosotros no estábamos preparados para perdonar, que la intolerancia está sobre toda nuestra carga vital y cotidiana. Entonces el tema es cómo afrontar eso, ¿no? Y claro, si usted ve además este tema de que no estamos listos y vemos además un mundo de la política, como aquí se dijo, que es terrible, que en La Habana seguramente hay más concordia que acá, un mundo polarizado y que le manda un mensaje de sus líderes a la sociedad de que la forma como hay que resolverlo es polarizando aún más los discursos, las palabras. Nosotros tenemos que desarmar el discurso y desarmar las palabras en esta sociedad para construir educación para la paz. Muchas gracias, solamente algunas ideas sobre el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente el tema de las preguntas creo que nos va a tocar cortarlo porque estamos ya sobre el tiempo. Solo una pequeña reflexión al final. Quería decirles que pues esto es lo que nosotros queríamos mostrar a la comunidad, a la sociedad en general y sobre todo a nuestros asociados, de tal manera que empecemos a trabajar, que empecemos a discutir sobre estos temas tan importantes. Quiero también poner sobre el tapete una idea que pues he venido planteando también en pequeños círculos al interior de nuestra asociación, en el sentido de cómo ir creando o tomando acciones que colaboren en el proceso educativo de colegios, de pronto de los estratos más bajos de la población, en los cuales se presenta tanta deserción y en los cuales también podríamos de alguna manera colaborar para que, siendo como soportes en horas o en actividades extracurriculares, podemos ayudar a nivelación con estudiantes que estén quedando un poco rezagados. La idea es que no haya deserción en estos colegios y que de esta manera nosotros entremos a apoyar en cosas o en actividades que nosotros podríamos perfectamente ayudar. Muchas gracias a todos los asistentes, de verdad es motivante para continuar con nuestras actividades la presencia de todas las personas. Quiero agradecer nuevamente también al señor Guerin por haber trabajado con nosotros en Parnachav, de tal manera que pues, pudiéramos llevar a cabo este evento, y al DAD también por habernos apoyado.